Queremos conversar sobre este tema y otros con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que ya está en contacto junto a nosotros. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Ministro, se está llegando a un punto, la verdad, bastante complejo, incluso para no tener un quórum suficiente dentro de la Corte Suprema para poder funcionar antes de estos nombramientos. ¿Hay tranquilidad? ¿Hay conformismo? ¿Cuál es la sensación que hay después de esta aprobación y de manera bastante abrumadora en términos de los votos apoyando? Yo diría que hay tranquilidad, pero sobre todo hay una evaluación en términos de que este proceso de nominación no solo fue útil en términos de darle continuidad al servicio judicial, que era clave por las razones que usted ha señalado, pero también fue un momento en que en el debate a propósito de las candidatas y el candidato se pudo debater en perspectiva también sobre los asuntos vinculados a la reforma del sistema de nombramiento, los elementos que no debiéramos considerar, los aspectos que son claves para el mismo. Y yo creo que se dio en un contexto de comprensión de la crisis que afecta al Poder Judicial, pero también como el Senado y el Ejecutivo dan una señal a propósito del mecanismo de nominación, de la importancia que cumple la continuidad de la independencia judicial y el funcionamiento del Poder Judicial en un sistema democrático. Reconociendo los problemas, también mirando en perspectiva de futuro cómo poder abordar una corrección al mecanismo del sistema de nombramientos. Y dentro de este nombramiento, ministro, de esta proposición que hubo por parte del gobierno, ¿están aplicados esos criterios que se pretenden establecer? Mire, una particularidad de estos procesos de nombramiento, teníamos vacantes desde el noviembre del 2022 pendientes. Tenía la particularidad de que respondían a jueces de carrera. Los tres tienen una amplia trayectoria. La ministra Mireya López tiene 30 años en el Poder Judicial, la ministra Jessica González tiene 32 años en el Poder Judicial, el ministro Jorge Pizarro tiene 35 años en el Poder Judicial. Son personas que iniciaron sus carreras judiciales inmediatamente una vez tituladas, algunos de ellos egresados en cargos administrativos en el Poder Judicial. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque es posible hacer la trazabilidad de sus carreras judiciales, pero además de eso, la particularidad de los tres es que eran ampliamente reconocidos no solo entre sus pares, sino que también en las comunidades legales donde ellos habían desempeñado. Y el proceso de nominación de los tres estuvo entre medio también de todo el debate público que ha generado el caso Audio y por lo tanto fueron objeto de mucho escrutinio, tanto en la Comisión de Constitución como en el seguimiento del proceso de nombramiento que se hizo. Sin embargo, el mecanismo de nombramientos que se ha estado discutiendo y que el Ejecutivo va a presentar durante el mes de octubre, a mediados de mes probablemente, está muy focalizado no solo en cuál es la institución, sino que sobre todo en cómo podemos evaluar el mérito de los candidatos. Es decir, en un mecanismo que permita concursabilidad, competencia, oposición, de modo que a jueces bien evaluados usted tenga mecanismos en cómo elegir en conformidad a esas trayectorias los candidatos que puedan ser más idóneos, no en atención a una consideración personal, sino que sobre todo en consideración a los cargos que deben desempeñar y sus trayectorias previas en el fondo. Yo creo que uno de los enseñanzas que genera este proceso, a ver cómo se puso foco en ese tipo de aspectos y cómo el Ejecutivo también, en la presentación que hizo de las candidatas y del candidato ante el Senado y la forma en que el Senado, particularmente la Comisión de Constitución, evaluó sus antecedentes, formuló las preguntas y escrutó a las candidatas y el candidato, consideran ese tipo de aspectos. Pero por cierto, esta es una cuestión que supone una reforma institucional. Permítame sobre ese punto un solo detalle. Las iniciativas sobre reforma al sistema de nombramientos en Chile y la composición de cómo separar el gobierno judicial, es decir, cómo se administra el Poder Judicial, del rol que corresponde al mecanismo de nominación, en Chile tiene iniciativas desde el gobierno del presidente Elwin, bajo la gestión del ministro Cumplido como ministro de Justicia. Son desde el año 91 y desde entonces hasta la fecha hemos tenido
27 iniciativas, incluyendo la de los 2 procesos constituyentes. Lo que quiero decir con esto, Cristian, que esta es una preocupación que ya tiene 3 décadas en nuestro país. Exactamente. Ahora, ministro, a propósito del caso Audio, ¿ha significado también tener preocupación especial, por ejemplo, con las vinculaciones que hayan, con las comunicaciones que hayan tenido los candidatos a ocupar estos puestos? ¿Hay una revisión mayor, exhaustiva, que no se tenía considerada en el pasado? Yo creo que hay una dimensión en 2 sentidos. Uno, de los propios candidatos, y en segundo lugar, probablemente también de los escrutinios. Mire, probablemente, yo creo que hay que tener cuidado con la idea de simplemente que detrás de comunicaciones puedan existir conductas impropias. Esto tiene que ver con el contenido de la comunicación y otra serie de aspectos. Pero uno de los temas claves que deja este caso es cómo regular los conflictos de interés. Los conflictos de interés todas las personas están sujetas a conflictos de interés. La profesión legal, usted, los periodistas, usted. Y esos conflictos de intereses pueden ser reales, es decir, en aquella situación en la que una persona en posición de beneficiar su interés personal puede subordinar el interés público, pero también puede ser aparente, ¿no? Pero también puede ser potencial. Hoy día no está, pero puede estar en el futuro. Por eso, por ejemplo, la legislación regula la situación de los parientes, ¿no? ¿Por qué esto es tan relevante? Porque en el sistema de justicia, uno de los aspectos claves que uno valora en el sistema judicial es la independencia de los jueces. Y una de las obligaciones de los abogados y las abogadas, desde el punto de vista ético, es garantizar esa independencia, en el fondo, ¿no? Entonces, la regulación de conflictos de interés en el sistema judicial, pero también en la profesión legal. Por eso yo en otras oportunidades he dicho que el caso Audio también es una oportunidad para evaluar precisamente esos aspectos, uno de los temas que, por cierto, también ha expuesto el Colegio de Abogados con mayor o menor intensidad. Y yo creo que es también una oportunidad para abordar este tipo de aspectos, ¿no? En el fondo, en cómo actualizamos nuestra regulación de conflictos de interés, no solo para la situación del conflicto real, en funciones públicas asociadas a la independencia, pero también en una profesión como la profesión legal, que esencialmente supone gestionar intereses de terceros para representarlos ante los tribunales. No solo es relevante regular los conflictos de intereses reales, sino que también los aparentes y los potenciales, por el impacto que tiene en la sociedad. Chile tiene indicadores de confianza en su sistema de justicia que son muy bajos y que están siendo muy bajos hace aproximadamente 2 décadas. Y también tiene de la percepción más alta en América Latina del trato desigual ante la ley. Estas 2 cuestiones son muy estructurales para el funcionamiento del sistema democrático y por eso las crisis en condiciones de estas características son también oportunidades para poder actualizar la regulación y dar señales, ¿no?, para recuperar confianza institucional, que por cierto no se logra de la noche a la mañana, pero que por lo pronto puede permitir encauzar ese proceso hacia adelante. Ministro, hubo una amplia mayoría en la aprobación de estos 3 magistrados para integrar la Corte Suprema. ¿Hubo alguna negociación con la derecha y a propósito también de ciertos antecedentes que vinculaban al apoyo, particularmente de senadores de la UDI, con el establecimiento en forma definitiva de Dorothy Pérez como Contralora? A mí me hicieron esta pregunta el día de ayer a la salida. Habían 2 inquietudes de los senadores y que nosotros transparentamos. La primera tenía que ver, cuáles eran las líneas centrales que el Ejecutivo estaba trabajando para el sistema de nominación en materia de nombramientos judiciales, ¿no? Y por eso, en las conversaciones, y no solo en las conversaciones, sino que además yo ayer cuando argumenté a favor de las candidatas y expliqué el momento que atravesaba el Poder Judicial, expliqué al final de mi intervención los 4 elementos que son claves de la propuesta que está trabajando el Ejecutivo. Pero en segundo lugar, el Ejecutivo en el proceso de normalización del sistema de nombramientos, lo que conversó con el Senado es que nosotros teníamos que normalizar la Corte Suprema, los 3 cargos vacantes que se votaron ayer estaban vacantes. Uno de noviembre del año 2022, el segundo de agosto del 2023, el tercero de octubre del 2023.
Tenemos un cargo vacante más que quedó vacante a finales de diciembre del año 2023 y otro que va a quedar vacante este año, ahora en octubre, porque el ministro Fuentes se retira. La Contraloría quedó vacante mediados del mes de diciembre y lo que se conversó con el Senado es que, habiendo terminado, o sea, que había que ir por orden, se cerraban estos 3 procesos de nominación que estaban con quinas propuestas por parte de la Corte Suprema. Y una vez cerrado este proceso de nominación, comienza el proceso de nominación y conversación en relación a la Contraloría. Ese es el acuerdo al cual nosotros llegamos con el Senado y, por cierto, lo que corresponde ahora es entrar en la etapa de conversaciones en relación a el candidato o candidata a la Contraloría. Perfecto. Ministro, el Ministerio Público informó hace algunas horas que abrió una investigación en relación a la filtración por el llamado caso Procultura, tras la publicación durante la jornada de ayer de algunos antecedentes del diario electrónico El Mostrador que revelarían supuestas transferencias por parte de Irina Karamanos a la Fundación Procultura, esto en el marco del caso Convenio. Y desde ahí surgen hartas interrogantes. Partía un informe de la PDI que recomendaría que se citara a declarar como imputada a Irina Karamanos. La primera pregunta es, ¿puede la PDI recomendar que una persona sea interrogada como imputada? ¿Está dentro de sus facultades? Es que recuerde que esto tiene que ver con... Esto creo que hoy día quedó explicado en el comunicado público que hizo el Ministerio Público y la manera en cómo se realizan las investigaciones y los requerimientos de los informes policiales que se realizan al respecto. Pero la decisión de en qué condiciones una persona declara y bajo qué circunstancias es una decisión de los fiscales. Y eso es un aspecto que el Ministerio Público dejó en claro hoy día, pero en segundo dejó en claro otra cuestión que yo creo que es relevante para el país, y es la forma y modo en que ha estado llevando a cabo la investigación del caso Convenio, en general, que es un asunto que ha inquietado a la opinión pública, pero también a la forma y modo en que ha funcionado el Estado. Por eso el presidente de la República ha sido tan claro que este es un aspecto que tiene que investigarse en todas sus dimensiones y en profundidad. Y por lo tanto el Ejecutivo se queda con la comunicación pública que ha hecho el Ministerio Público, y por eso el Ministerio Público termina con ese párrafo final que da a entender que hay que tener cuidado con la forma y modo en que se entregan informaciones probablemente con otros fines, pero el Ejecutivo tiene una sola doctrina sobre esto, y es permitir que las instituciones autónomas del Estado que están a cargo de la persecución criminal, como el Ministerio Público, ejerzan sus atribuciones plenamente, como lo ha señalado el presidente de la República el día de hoy. Sí, Irina Karamanos durante la mañana descarta toda acción que tenga que ver con algún traspaso de fondo, pero la abogada también, ministro, sostiene, y esto lo replica el diario La Tercera, en una declaración habla de devoluciones después de haber tenido su nombramiento como pareja del presidente, como en la función de primera dama. Habla de devoluciones. ¿Eso puede significar también algún antecedente para esta investigación? No, lo desconozco, y desconozco en el contexto a lo cual se está refiriendo en el tema de devoluciones. Entiendo de esa declaración que tenía un propósito preventivo para efecto de evitar una interpretación equívoca. Eso es lo que yo entendí de esa nota de prensa. Sin embargo, no tengo mayores antecedentes como para entregarle una respuesta fundada sobre el punto. Ministro, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el viernes 18 de octubre, cuando se cumple un nuevo aniversario del estallido social, se comunicará si se repite o no el juicio por el caso Pío Nono. En esa fecha, y que se dé cuenta de una repetición o no, dos preguntas. Uno, ¿por qué se elige esa fecha? Ellos establecen y tienen la facultad, la potestad para ejecutarla. Y además, ¿qué implicancias tiene el que se dé a conocer esta posibilidad de repetir un juicio que ya está sentenciado? Mire, primero, esto tiene que ver con los recursos de nulidad que ha interpuesto el Ministerio Público. Lo segundo, yo sé que hay veces que para la opinión pública pueden aparecer algunas fechas como suspicacias, pero el Poder Judicial tiene mecanismos de agendamiento que están relativamente estructurados. Que puedan coincidir o no puedan coincidir fechas es una cuestión que no tiene que ver con una decisión deliberada del Poder Judicial, sino que está habitualmente vinculado a los mecanismos de agendamiento y de comunicación de las decisiones que establece o los tribunales de instancia o la Corte respectiva. ¿No se evalúa una fecha como esa? Yo creo que
Es que lo que pasa, el Ejecutivo no tiene ninguna incidencia sobre ese punto y yo simplemente le puedo explicar la forma y modo en que funcionan los sistemas de agendamiento. Pero esto es una atribución autónoma, independiente del funcionamiento del Poder Judicial, respecto del cual el Ejecutivo no tiene ninguna incidencia. Y con respecto a esta posibilidad que se repita un juicio que ya está sentenciado. Es que recuerde que existen miles de hipótesis que se han dado tras la reforma procesal penal a propósito de los sistemas recursivos. Si se rechaza el recurso no va a ser el primer recurso de nulidad después de una absolución. Si se acoge el recurso no va a ser el primer juicio que se repita. Yo creo que uno siempre tiene que tener en consideración que el ejercicio de las atribuciones de los tribunales de justicia en condiciones de independencia son claves para el funcionamiento del sistema, con indiferencia de cuál es el resultado, y que la responsabilidad de todos quienes participan como intervinientes en esos procedimientos es respetar las decisiones jurisdiccionales. Muy bien, Luis Cordero, ministro de Justicia, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien. Usted también, muchas gracias.